La síntesis del pensamiento de Carlos Marx y Federico Engels se encuentra señalado en el Manifiesto Comunista, publicado en alemán en Londres a principios de 1848. En este célebre opúsculo se efectúa un profundo análisis de las fuerzas económicas y sociales que operan en la historia, que Marx y Engels concebían como historia de la lucha de clases. Tras reconocer la legítima contribución de las clases burguesas a la superación del sistema feudal, el manifiesto predice el fin de la burguesía capitalista. El burgués basa su fortuna en un sistema de producción en el que el proletario es sistemáticamente despojado de los frutos de su trabajo. La concentración del capital provoca así una inevitable lucha entre la clase burguesa y la de los trabajadores que, para emanciparse económicamente, deben organizarse como clase. El objetivo del proletariado será arrebatar el poder político a la burguesía, dado que este es el reflejo del poder económico. El manifiesto, por tanto, acaba llamando a todos los proletarios del mundo a que se unan en la lucha contra la burguesía capitalista, a la que se ha de arrebatar el poder político basado en la propiedad privada. La primera traducción inglesa del manifiesto aparecía en 1850 y la segunda en 1872 en un periódico de Nueva York. Esta obra, que se convertirá en el primer documento histórico de todos los partidos comunistas, representaba tan solo una anticipación programática para la clase obrera que, como tal, aún no existía. La penetración de las ideas del manifiesto se produjo mucho más tarde, hacia los años 70, facilitada por el desarrollo industrial. No hay duda, por todo lo expuesto anteriormente, que el país en que nació y más se desarrolló la gran industria fue Inglaterra. Sin embargo, el movimiento socialista nacería en Francia, donde la industria, antes de 1830, constituía un evento excepcional. A falta de una verdadera organización económica y sindical de los trabajadores, el movimiento obrero en ese país asumió un carácter revolucionario. Las doctrinas de Saint-Simon y Fourier continuaban siendo propagadas por sus seguidores, aunque se trataba de ideas que circulaban en ambientes cultos y por ello restringidos. Dichas ideas proponían la construcción de talleres sociales en los que los trabajadores, con la ayuda estatal, deberían organizar autónomamente su trabajo para evitar la explotación de la clase capitalista. Su opúsculo La organización del trabajo, publicado en 1840, tuvo gran difusión y se puede decir que guió a los revolucionarios parisinos de 1848. El movimiento obrero francés, anterior al 48, más revolucionario que el inglés, se expresó con iniciativas republicanas y con huelgas sectoriales o corporativas que, como tales, únicamente afectaban a determinadas categorías de obreros. A la gran masa de los obreros franceses les faltaba una visión unitaria, orgánica e internacional de la cuestión social. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 16 años tras la publicación de aquel primer documento para que apareciera en el horizonte la Asociación Internacional de Trabajadores, a la que el propio Marx dedicó la mayor parte de sus energías. En ese periodo es que los socialistas que no compartían los principios de la doctrina marxista se organizaron en otras corrientes que, sin embargo, no tuvieron ni mucha fortuna ni influencia relevante en el movimiento obrero. Los anarquistas, agrupados en torno a Pierre-Joseph Proudhon, fueron los menos propensos a aceptar el socialismo marxista, que según ellos se fundamentaba en bases políticas y autoritarias. La masacre de la Comuna de París, con más de 20.000 fusilados, efectuada por el gobierno republicano, despertó la conciencia de los trabajadores de casi toda Europa. Por doquier, tras los sucesos, se constituyeron movimientos sociales y políticos que, tras el ejemplo de la Comuna parisina,
impregnaron su actuación con las enseñanzas de la Primera Internacional. La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los propios trabajadores, señalaban. A partir de 1871 surgieron los partidos obreros y socialistas que, aun siendo en cierto sentido emanaciones de la Primera Internacional, representaron, sin embargo, una nueva realidad política y social. Se pasaba de la época crítica de los años 60 y 70 a la época orgánica de los decenios sucesivos.